Buenos días, Dios los bendiga a todos en esta hora. La bendición del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas en esta mañana. Una vez más, quiero traerles las cosas que hay en el corazón de Dios y que Él revela para que nosotros podamos agradarle en lo que Él quiere que le agrademos. Dios los bendiga a todos, compañeros, amigos, a todos los que de alguna manera creen que hay un Dios en los cielos, creen que hay un Señor Jesucristo que derramó su sangre por nosotros y que han decidido entregar sus vidas al Señor Jesús, porque en Él ustedes han encontrado el perdón de pecados y la vida eterna delante de Dios. Quiero en esta mañana traerles un tema del corazón de Dios acerca de qué estamos sacrificando para Dios, qué estamos sacrificando nosotros como personas que hemos creído en Dios y que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús, que ya no andamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué estamos sacrificando en esta vida que Dios nos ha dado? A pesar de las luchas, de las dificultades, pero es bueno mostrar la gratitud y mostrar nuestro amor hacia Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, desde que en su corazón se propuso crearnos, traernos a la existencia, cuidarnos en todo este tiempo de nuestra peregrinación por esta tierra y mostrarnos la salvación y el perdón de pecados que hay en el Señor Jesucristo para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre por nosotros y cree que hay salvación y vida eterna. Nosotros mirando esta palabra acerca de qué estamos sacrificando para Dios, yo les quiero leer una palabra en las Escrituras para poderlos guiar en esta mañana y que podamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar y de actuar conforme a la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:5. La Escritura nos dice que Dios se agrada de los sacrificios que podamos dar a Él. Yo ya sé que el mayor sacrificio fue el Señor Jesucristo derramando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero Él espera de nosotros sacrificios, esfuerzos que nosotros podamos hacer como muestra de ese amor y de esa gratitud que nosotros tenemos hacia Él. Es importante porque si nosotros no tenemos en nuestro corazón esa gratitud hacia Dios, si nosotros no tenemos en el corazón ese deseo y ese anhelo de que podamos agradecerle, podamos cada uno de nosotros decirle: Señor, gracias, gracias por la salvación que hay en el Señor Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor. Así que ofrezcamos, dice la palabra del Señor, es el deseo que hay en el corazón de Dios. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, sacrificios de alabanza, primeramente dice el Señor. Yo no sé si usted
alaba al Señor en su casa o en el carro o donde quiera que esté, que haya alabanza en su boca, que usted alce sus manos a Dios y le declare su gratitud, que usted declare que el Dios eterno es el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el único Dios y que es su Dios también. Que sacrifique a Dios alabanza, darle gloria, darle honra por todas las cosas que Él ha hecho, por todas las cosas que Él ha venido a hacer en su vida, cómo lo ha guardado, cómo le ha dado una bella familia, unos hermosos hijos, cómo el Señor ha derramado su bendición dándole una esposa, dándole esos padres, esos hermanos. La palabra del Señor nos dice que debemos de ser agradecidos con Dios y darle sacrificio de alabanza, alabar al Señor en todo tiempo. Alabarlo, dice la Escritura, todo lo que respire alabe al Señor, que esté agradecido con ese único Dios que hay, porque no hay Dios fuera de Él. Dice la Escritura, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Si está confesando el nombre del Señor todos los días, si está declarando que el Señor Jesucristo es su Salvador y le da gracias al Señor en privado o en público, o somos aquellas personas que nos da vergüenza declarar el nombre del Señor en público, que nos da vergüenza decir que somos cristianos, que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Que no haya esto en nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice, hablando el Señor Jesucristo, que el que lo niegue delante de los hombres, que Él también lo negará delante de los ángeles del Señor en el cielo, delante del trono, dice la Escritura. ¿Por qué vamos a negar a aquel que derramó su vida por nosotros? ¿Por qué vamos a negar al Padre que nos ha dado vida y que ha entregado lo que más amaba por nosotros, al Señor Jesucristo, a muerte, a dolor, como dice la Escritura, varón de dolores, experimentado en quebrantos, porque Él experimentó todo esto en la cruz del Calvario por nosotros, para perdonar nuestros pecados por medio de Jesús y darnos la vida eterna? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de declarar que Jesús es el Señor, que es el enviado del Padre, del Señor Jehová de los ejércitos, del Eterno, del que nos creó? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de eso si no estamos creyendo en el de la esquina, en el tendero? No estamos creyendo en un ministro o en un presidente, no, estamos creyendo en el creador del universo, en el Rey de reyes y Señor de señores, en el juez justo. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de aquel que nos dio la vida y nos ha dado una familia, nos ha dado un techo, un hogar, nos cuida, nos alimenta, nos bendice, nos permite tener un trabajo, nos permite sustentarnos, porque todo depende de Dios? Así es que la palabra del Señor nos enseña que debemos de sacrificar alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, dice en Hebreos 13:15. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 13:16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es el deseo en el corazón de Dios que nosotros podamos ser esas personas que nos ayudemos los unos a los otros, sin perjuicios. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros, que no estemos para hacernos el mal el unos a los otros, que no estemos para envidiarnos ni para contiendas. No, Dios dice que nos ayudemos los unos a los otros, nos ayudemos. Ese es un sacrificio que Dios demanda de nosotros. Dice, de tales sacrificios
se agrada a Dios. ¿De cuáles? De que nos ayudemos los unos a los otros. Esa es la vida que tenemos que llevar y que tenemos que emprender. No estamos aquí para contiendas, para divisiones. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. En lo que podamos, el Señor nos está hablando de esa manera. Dice la Escritura también, ahí en Salmo 51:17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese esto que dice la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando usted va a la presencia del Señor en oración y se humilla delante de Él, sacrificios que usted ofrece a Dios, diciéndole: Señor, yo no puedo, quiero que tú me ayudes, quiero que me ayudes a andar obedeciéndote en tu palabra, en tu verdad, en lo que a ti te agrada, que realmente usted someta su vida al Señor, que ya no ande conforme a su voluntad. Dios le ha dado una voluntad a usted y a mí para que nosotros la usemos, para que nosotros podamos hacer lo que queramos. Pero el Señor dice que la voluntad de Él es que andemos en su voluntad, porque la voluntad de nosotros a veces es perversa, la voluntad de nosotros a veces es envidiosa, es egoísta, pero la voluntad de Dios, dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta, y Dios quiere que andemos en su voluntad, en lo que Él ha establecido que andemos, y no en nuestra propia voluntad. Por eso dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito, humillado delante de Él. Dice que Él no lo despreciará, no lo despreciará. Así es que el Señor en esta mañana quiere que nosotros realmente nos humillemos delante de Él, que nos ayudemos los unos a los otros, que el nombre del Señor siempre esté en nuestro corazón, pero también en nuestra boca. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de aquel que nos dio la vida, de aquel que permite que estemos bien hasta el día de hoy y que seguramente, y yendo a la presencia del Señor, humillándonos delante de Él, Él va a guardar nuestras vidas? Dice la Escritura: muchas son las aflicciones de los justos. Pueden venir aflicciones. Dice: pero de todas ellas nos librará el Señor. Quiero decirle en esta mañana que Dios quiere guardarnos, quiere protegernos, pero Él quiere que vayamos a Él, que nos humillemos delante de Él, porque en Él está la bendición. En Él está la bendición. Dice la palabra del Señor que los sacrificios que podemos hacer a Dios también son sacrificios de paz. Sacrificios de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de andar en paz con todos los hombres. La Escritura dice: en cuanto sea posible, cada uno de nosotros andemos en paz con todos nuestros semejantes. Andemos en paz. Esto es agradable delante de Dios y son sacrificios que Dios está pidiéndonos que nosotros hagamos como sus hijos. Andar en amor los unos con los otros. No, no en venganza, no en odio. Andar en amor los unos con los otros. ¿Por qué nos portamos tan deslealmente el uno con el otro? ¿Acaso no nos ha creado un mismo Dios? ¿Acaso no venimos de una misma sangre, de la de Adán y la de Eva, que Dios ha creado? ¿Por qué nos portamos tan deslealmente, dice la palabra del Señor en Malaquías, los unos con los otros? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Así es que el Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vamos a hacer caso a Dios, vamos a andar en paz, en tranquilidad. Nada sacamos con iras y con contiendas los unos con los otros. Por eso de ahí provienen las guerras, las grandes maldades, los homicidios. Todo esto es porque nosotros hemos sido unas personas
desobedientes a Dios y no andamos conforme a la voluntad de Dios. No andamos en paz, nosotros somos egoístas y queremos todo para nosotros. Las grandes potencias o los grandes ricos quieren todo para ellos y no repartir un poco de su riqueza a los necesitados. Por eso en esta mañana el Señor quiere que nosotros de lo que tengamos podamos compartir, bien sea de conocimiento acerca del Señor, de habilidades que son buenas, que podemos compartir, que nosotros podamos compartir si tenemos, yo lo he hecho muchas veces, tenemos alguna libra de arroz extra, alguna, comida, lo que sea, si está en nuestra mano, nosotros lo hemos hecho, porque esto es bueno delante de Dios, ayudarnos los unos a los otros y andar en paz y en tranquilidad. Esto es bueno delante de Dios, dice la palabra del Señor. En cuanto a podamos, ayudémonos los unos a los otros. Por eso el Señor manda a los ricos de este mundo, dice el Señor, que sean dadivosos, que ayuden a los demás. Por eso dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, hablando a los apóstoles, dice, solamente que no os olvidéis de los pobres, ayúdenles, si ustedes tienen la oportunidad y tienen con qué ayudarles, ayúdenles, porque esto es bueno. El amor no se demuestra solamente con palabras, sino con hechos y en verdad. Con hechos se demuestra el amor a Dios y a los semejantes. La Escritura dice que si alguien no ama a su hermano y dice que lo ama, que es un mentiroso, porque si no puede amar, hablando del amor de Dios, si no puede amar al que ha visto, ¿cómo amará Dios a quien no ha visto? Cuando alguien dice que ama a su prójimo y ama a Dios, pero si no demuestra que ama a su prójimo por sus hechos, por lo que hace, entonces realmente no ama a Dios. Los quiero dejar con esta palabra para que ustedes cambien sus hábitos, su manera de comportarse hacia los semejantes y sacrifiquen a Dios alabanza, sacrifiquen a Dios buenas obras, paz con los demás, porque estas cosas agradan al Señor. Los quiero bendecir en esta mañana. Les quiero bendecir sus vidas y sus familias con una palabra del corazón de Dios para sus vidas. Dios los bendiga y oro para que cada uno de ustedes pueda ser bendecido por el Dios del cielo, guardándolos, protegiéndoles y dándoles en cada una de las necesidades que tienen, ayudándoles el Señor en todas las cosas. Dios les bendiga, la bendición del Todopoderoso sea sobre sus vidas. Bendiciones.